Entonces, sí vayan dividiendo su apunte, pero sean conscientes de que esto que vamos a ver en esta clase y en la que sigue son, es común para IMSS y para ISSSTE, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sistema de pensiones ya, más o menos está unificado en México. Es un punto. Otro punto respecto a los ejercicios que me mandaron de financiamiento, ya todos están calificados. Por ahí con muchas personas, y desgraciadamente fueron muchas, hubo problemas porque estuvieron cambiando el archivo, estuvieron cambiando el formato. Todo lo que todos los ejercicios que se les mandan se califican de manera automatizada. ¿Qué quiere decir? Tomamos todo lo que entregan ustedes, corremos un programa, y el programa nos da la calificación, ¿no? No abrimos uno por uno, no revisamos, celda por celda. Entonces, si ustedes cambian los formatos, si ustedes cambian los archivos, nos imposibilitan la revisión. En un grupo de 15 tal vez no habría problema, ¿no? Todavía se podría calificar a manita los que no lo hagan bien, pero en un grupo de 70 no. Entonces, por favor, traten además, es más fácil llenar el archivo que se les da que andar inventando cosas, ¿no? Entonces, por favor, traten de llenarlo sobre el archivo que se les da, traten de no hacer cambios, de responder en la celda adecuada, porque eso es lo que luego retrasa mucho la calificación, ¿no? Y ahora sí, que ahorita que me eché mi discurso para que llegaran más personas, vamos a empezar. Una duda nada más. No revisé no revisé mi correo anoche muy noche, pero no hay aviso de paro, ¿verdad? Nada por el estilo para hoy. No, ok, ok. Entonces, pues quien no está, no está, y este es del tema que más preguntas vienen en el examen. Digo, ¿qué? Ok. Vamos a empezar con el funcionamiento del sistema de pensiones en México. Me gusta dar este tema en este punto porque va totalmente hilado con lo que acabamos de ver de financiamiento de la seguridad social. Como platicamos en nuestro tema de financiamiento de la seguridad social, los sistemas de beneficio definido que se usaban en el mundo durante la segunda mitad del siglo pasado, se están volviendo insostenibles y en muchos países ya lo son. ¿Cuál es la principal causa de esta insostenibilidad? La La estructura de la estructura población. poblacional. Correcto, Gerardo y Sofía. La estructura poblacional es exageradamente complejo, que los sistemas, más bien, es imposible que estos sistemas se adecúen a los cambios que está teniendo la estructura poblacional. Y desgraciadamente, estos cambios son hiperveloces. Hay países en el mundo que están teniendo el cambio súper rápido. Estamos hablando de los países del sudeste asiático, sobre todo Japón y Corea del Sur. Están teniendo problemas muy graves para, este, para la estructura poblacional. En el caso de Japón, de hecho, tienen un sistema de casi casi de recompensas o de asignaciones familiares muy, muy grande. Y ni así lo logran revertir. México está pasando por lo mismo, tal vez a una velocidad menor, aunque ya el año pasado se reportó una tasa de fecundidad menor a 2. ¿Qué significa esto a largo plazo? ¿Ya llevaron demografía o la están llevando? ¿Que vamos a tener una pirámide invertida? ¿Por qué? Mm, pues porque ya no hay tantas personas nuevas, por así decirlo, ¿no? Entonces va a Di un haber número, más tasa de personas. fecundidad menor que 2. ¿Por qué menor que 2 es malo? ¿Por qué no 3? ¿Por qué Es no porque 1? la población envejecerá muy rápido, ¿no? O sea, llegará un punto en el que la población sea tan grande que ya ni siquiera pueda Esa es la reproducirse. consecuencia, pero ¿por qué tasa de fecundidad menor que 2? Sofía y luego Ramsés. Según yo, tiene que ver con el nivel de reemplazo. ¿Por qué es menor a nivel de reemplazo? ¿Y por qué el nivel de reemplazo es 2? ¿Ramsés? Pues porque la idea es que quien nazca reemplace tanto al hombre como al papá como a la mamá. Y como es Pues menor que sí, dos, pues lo está reemplazando a ambos. así de sencillo.
porque hay que reemplazar a la mamá y al papá, y pues por eso, en teoría, lo que se espera es que cada mujer tenga 2 hijos. Oye, no seas machista. No, pues es que es más fácil contar los hijos de una mujer que los hijos de un hombre, y más cómo se comportan los hombres en algunos países. Ay, perdón. Okey. Entonces, precisamente esa es la razón, ¿no? Y México ya está empezando a entrar en ese proceso, que no es solo de inversión de la pirámide, también es reducción de la población. Ustedes en sus clases de economía debieron haber visto los factores de capital. ¿Cuáles son esos factores del capital? Factores de capital, ¿cuáles son? ¿Nadie? Okey, se los resumo rápido. La tierra, el trabajo. Ay, se me fueron, perdón. Son la tierra, el trabajo, el capital per se y la innovación. Entonces, al menos el trabajo, ¿de quién depende? ¿De la mano de obra? De la mano de obra. ¿Y quién es la mano de obra? Pues las personas. Las personas. Entonces, que vayamos a hacer menos, curiosamente, es negativo no es negativo para el mundo, pero sí es negativo para la ciudad, ¿no? Para la sociedad. Y en todo este contexto, pues tenemos precisamente qué pasa en México. México tenía planes de beneficio definido. En esta parte vamos a hablar principalmente de IMSS e ISSSTE. México tiene la particularidad de que el principio de unificación no se cumple casi para nada. Hay estudios de la OCDE que hablan de que México tiene más de 300 esquemas de pensiones. Esto es más que lo que tenía Grecia antes del colapso, pero estos esquemas no son tan dadivosos y son esquemas más bien para casos particulares. Vamos a encontrar estos esquemas de pensiones sobre todo en universidades que de repente dan prestaciones adicionales, algunos estados, algunos municipios. Entonces no son esquemas muy grandes, ¿no? Entonces no está tan en peligro la economía del país como en el caso de Grecia, que eran esquemas muy grandes, pero sí son muchos. Entonces, aquí nos vamos a centrar en IMSS e ISSSTE, que concentran la mayor parte de la seguridad social del país, y ya si al final del semestre nos da tiempo, mencionamos otros. Ok. Lo que tenía México principalmente son planes de beneficio definidos. Estaban financiadas con sistema de reparto, valuación anual, en pocas palabras, ¿no? Adicionalmente a esto, y lo más preocupante y feo del asunto, es que pues estamos en México. Entonces la política mexicana no ayuda. Y hubo muchos excesos y dispendios por las administraciones. La profesora Silvia les está contando la historia del IMSS y pues se habla de que al principio fue difícil, ¿no? Sobre todo por la parte de que no había hospitales, no había clínicas, tampoco es que hubiera mucho dinero, porque pues apenas estaban empezando a llegar las primeras contribuciones que aparte no le gustaban a algunas personas. ¿Por qué no les gustaban a algunas personas, tener que pagar sus cotizaciones? Eso lo vieron ayer, no me digan que ya se les olvidó. ¿Por qué no querían pagar cotizaciones al inicio? José Eduardo, Porque en algunas ocasiones varios empleadores les daban beneficios y pensaban que afiliándose al seguro social los iban a perder, ¿no? eso es Porque una. el beneficio- Otra. ¿Quién levantó? No vi. Bueno, para no retrasarnos, pues precisamente esa es una, perder beneficios, y pues uno de los beneficios más grandes que se puede perder, pues es tu salario, ¿no? Entonces te iban a quitar dinero. Pues obviamente no querían eso, ¿no? Sobre todo porque aparte
Reducción de ingresos, ya lo puso Aranza precisamente, ¿no? Te van a quitar dinero, entonces, pues precisamente, pues a nadie le gusta que le quite dinero, ¿no? Y más cuando los beneficios son de largo plazo, ¿no? O sea, me quitas dinero hoy, pero quién sabe cuándo lo vaya a ver. Hasta que lo veas cuando me voy a dar cuenta porque está bien. Y entonces tenemos los excesos y dispendios por parte de las administraciones también. Aquí sí fue muy, muy grave. Les decía, no, entonces en el inicio el instituto no tenía recursos y pues los recursos se usaban en otra cosa, ¿no? O sea, se usaron en construir hospitales, en crear infraestructura. Desgraciadamente, ya platicamos, pues la estructura de los institutos en México es burocrática, entonces tiene todos estos rollos negativos. Pero aparte de eso, también pasaron cosas raras. Por ejemplo, el IMSS, en lugar de generar una reserva para pensiones, guardar dinero o demás, gastaba su dinero en cosas como el equipo de fútbol del Atlante, que era de su propiedad. Si son de la zona centro de la ciudad, tal vez conozcan Parque Delta o tal vez lo conozcan por muchas otras razones. En Parque Delta van a encontrar ustedes marcados unos pentágonos equidistantes que forman un cuadro. Esos eran las bases de un estadio de béisbol, era el Parque del Seguro Social. ¿Y por qué se llamaba Parque del Seguro Social? Pues porque era propiedad del IMSS. Todavía tiene teatros, bueno, eso es fomento a la cultura, no está tan mal, pero pues tal vez era más importante usar el dinero en otras cosas antes que los teatros, ¿no? Incluso, el IMSS llegó a financiar telenovelas. Hay una telenovela que se llama Senda de Gloria, que está financiada con dinero del IMSS, una telenovela histórica, y cada que empezaba y terminaba la telenovela se veía el logo gigante del instituto, como producción, ¿no? Aparte, por ejemplo, el IMSS en su caso particular no se conformó con un equipo de fútbol, tenía 2 equipos de fútbol. Tenía un equipo llamado FC Huastepec, que era de la segunda división. Ese equipo se fue vendiendo, fue cambiando de dueños y la franquicia hoy se llama Santos Laguna. Si se preguntan por qué un equipo de Torreón tiene su uniforme con franjas verdes y blancas, pues es en recuerdo de que era propiedad del IMSS, si notan son los colores del IMSS. Entonces, otra vez, era más importante, pues, tener dinero ahorrado en una reserva que tener un equipo de fútbol, ¿no? Eso por el lado del IMSS. Por el lado del ISSSTE también hubo, como el ISSSTE es más chiquito, los dispendios eran menos, pero también hubo, ¿no? El ISSSTE tuvo en algún punto de la vida un programa se supone que de venta y renta barata para los trabajadores. Este programa se utilizó muy mal y terminó siendo de casas para los amigos de los directivos. Pues obviamente ahí también hubo muchas pérdidas, ¿no? Entonces, pues esto evidentemente tiene, no tenía, tiene las finanzas de los institutos muy mal, ¿no? Y por ejemplo, apenas acabo de ver hace 1 o 2 años un caso de fraude por 11.500 millones de pesos en el ISSSTE, ¿no? Un directivo hizo compras fantasma y se embolsó el dinero. Entonces, pues, imagínense cómo están las finanzas de ese instituto, ¿no? Entonces, agregado a todo esto, pues la estructura poblacional ya no da, ¿no? Entonces, pues si había finanzas frágiles por el tema de estructura poblacional, pues le ponemos el condimento mexicano de la corrupción y de los malos manejos y queda todavía peor, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, Hablamos de la evolución de la población. ¿Qué tan grave es en México? En su ejercicio ya lo platicamos un poquito sobre cómo se está cambiando la estructura poblacional. Esto sería ya la población de México. 1950, que es el primer dato que nos da CONAPO, tenemos una estructura de pirámide casi casi perfecta. 2015, el último conteo antes a la pandemia, desgraciadamente el último dato de población confiable que tenemos, el censo de 2020 estuvo muy, estuvo muy accidentado. No sé si en sus casas de demografía les dijeran que mejor ni usaran esos datos. Y el siguiente conteo lo tenemos hasta este año, aunque yo no he visto anuncios, entonces no sé ni siquiera. Ah, no, sí he visto anuncios, vi el anuncio de que se canceló. Entonces, pues tampoco lo vamos a tener, ¿no? Entonces,
realmente el siguiente dato confiable de población lo vamos a tener hasta 2030, más de una década perdida, ¿no? Entonces sí está preocupante. Pero bueno, fuera de eso, pues, ya se empieza a ver una inversión en la pirámide, ¿no? Aquí podemos notar que ya la parte de abajo se está empezando a achatar y de hecho en las mujeres se está empezando a hacer ya se empieza a ver a hacerse menor a la cantidad, ¿no? Ah, sí se va a hacer. Es en octubre, noviembre. Muchas gracias, Ana Karina. Qué bueno. Yo me había quedado con la idea de que lo iban a cancelar porque el INEGI tuvo una pérdida significativa de empleados, pero qué bueno que se va a hacer, porque sí necesitamos datos de población actualizados. Ok. Y luego para 2050, esto evidentemente es una proyección porque pues no tenemos máquinas del tiempo, entonces es una proyección que hace CONAPO, pero una proyección en la que ya se ve el cambio de la estructura poblacional del país, ¿no? Ya se empiezan a ver mucho más pequeñas las edades menores que las edades del medio. Entonces, aquí, y esto aparte de 2050 es importante, pues porque aquí ustedes van a tener cuarenta y tantos, ¿no? Van a estar a unos años del retiro y pues evidentemente ya no va a haber suficientes jóvenes para sostenerle un sistema de beneficio definido. Por eso es que hubo que hacer el cambio. Y pues lo mismo, tenemos el tema de la esperanza de vida al nacer. Esta lámina ya la habíamos visto, que es precisamente la esperanza de vida al nacer. México tiene esta particularidad de que se redujo un poco, bueno, se redujo la esperanza de vida, o al menos no aumentó no solo no aumentó, se redujo un par de años. Desde 2000, desde los primeros años de la década del 2000 hacia adelante. La razón es lo que ya habíamos platicado, que pues la violencia sí impacta aquí, y esta es esperanza de vida al nacer. Entonces, la violencia sí impacta y sí se reduce, con la muerte de jóvenes, ¿no? Y sobre todo, pues, la causa que tenemos ahorita, que es la inseguridad y los temas de narcotráfico, pues, impacta a los más jóvenes, ¿no? Esto, evidentemente, la mayoría de demógrafos insisten que es un tema que va a retomar tendencia en algún punto, pero, pues, nada más está ahí, ¿no? El dato, ¿no? Además, realmente a nosotros, cuando analizamos el tema de pensiones, no nos interesa tanto la esperanza de vida al nacer, ¿no? ¿Qué esperanza de vida nos interesa? ¿Qué esperanza de vida nos interesa, chicos? Mm, andan medio apáticos, ¿eh? La esperanza que nos interesa, pues, en el caso de pensiones de vejez, la esperanza de vida al retiro, exactamente, Ana Karina, ¿no? O sea, me interesa cuántos años va a vivir una persona que se va a retirar. Entonces, esa es la esperanza que nos interesa, pero una buena medida, un buen comparativo, pues es la de al nacer, ¿no? Porque aparte no todos los países publican esas esperanzas. Ok. ¿Y cómo llegamos al sistema que tenemos en México? Historia larga. Como habíamos hablado, 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet da un golpe de estado en Chile para retirar a Salvador Allende de la presidencia. Pues la razón fue que la ideología de Allende no era muy feliz para algunas personas. Justo un año después, Friedrich Hayek es un economista que de una la parte anterior hablamos de liberalismo y de keynesianismo. Friedrich Hayek es precisamente uno de los principales exponentes del liberalismo económico y gana el Premio Nobel de Economía principalmente por su crítica y contrapuesta a las ideas keynesianistas, a las ideas keynesianistas. Al final de cuentas, el keynesianismo, como todo modelo económico, después de implementarse por mucho tiempo, llegan vicios, llega desgaste del modelo, las personas tramposas empiezan a hacer más trampa porque lo conocen a fondo, y entonces, precisamente, Hayek llega con críticas a este modelo al premio Nobel, ¿no? Entonces pasa esto con Hayek y
una alumna directa de Hayek. Hayek era un académico en la Universidad de Chicago. Una alumna directa de Hayek, que es Margaret Thatcher, gana en 1979 como primera ministra de Reino Unido. Entonces, pues evidentemente empieza a implementar ideas de economía liberal en Inglaterra y en 1982 Ronald Reagan, que si bien no fue alumno de Hayek porque este señor era actor, pero compartía muchas de sus ideas, llega a la presidencia de Estados Unidos. En este momento Estados Unidos estaba en una crisis económica enorme causada por el alza de precios en el petróleo. Entonces, pues evidentemente, el petróleo en ese momento era el motor de la economía. Al haber un alza de precios, todos los precios fueron al cielo y tenían un problema gigante de inflación. No solo Estados Unidos, el mundo. Entonces, entonces, pues en este contexto de crisis para los Estados Unidos, llega Reagan, empieza a hacer reformas de corte liberal. 1908, acuérdense que los presidentes de Estados Unidos entran en febrero. Entonces, las medidas que empieza a tomar en 1982 realmente comienzan a agravar la crisis, pero a partir de 1983 se empieza a componer todo. Este cambio y esta recomposición económica, muchos la ven como la gran victoria del liberalismo, y entonces muchos países empiezan a hacer el giro hacia el liberalismo económico. Como dijimos, en 1982, Chile, que necesitaba de apoyo y de reconocimiento internacional, hace el cambio al sistema de capitalización individual, precisamente a consecuencia de la influencia de Estados Unidos y Reino Unido. Desde que se hace el cambio al sistema de capitalización individual, se empezó a decir que el sistema chileno era muy exitoso. Yo sigo sin encontrar la explicación de por qué decían que era muy exitoso, si pues estamos de acuerdo que si en 1982 empieza a funcionar un sistema de pensiones, pues no se va a ver hasta que se entregue, no se va a ver su eficacia hasta la entrega de primeras pensiones, pero desde el primer momento dijeron que el sistema chileno era súper exitoso. 1988 en México llega el gobierno Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas, si bien no fue alumno de Hayek, estudió en la Universidad de Chicago. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? Pues precisamente trae a México las ideas liberales. Aquí hay un punto muy importante. Esta parte, sobre todo el gobierno de Salinas, es muy satanizado debido a la crisis que tuvo al final de su gobierno, que fue causada por él, no por Cedillo. Cedillo nada más fue el que recibió los golpes. Sin embargo, se hicieron muchas reformas que eran necesarias para el país. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cambio en el sistema de pensiones y un largo etcétera, fueron reformas que se iniciaron durante el gobierno de Carlos Salinas y son la razón por la que muchas cosas en México el día de hoy son como son. Hoy no estaríamos tal vez teniendo clases en línea usando aparatos fabricados en todo el mundo si no se hubiera dado la apertura económica que se empezó a dar. Obviamente no fue un gobierno perfecto, tuvo muchos, pero muchos desaciertos, como andar regalando dinero por todos lados sin cuidar el gasto, ¿no? Eso fue lo que llevó a la crisis. Pero bueno, al final de cuentas, también hubo cosas buenas, ¿no? Hay blancos y negros siempre en todo, y grises un montón. El primer intento de cambio de sistema de pensiones en México se da en 1992 con el sistema de ahorro para el retiro. Si vieron la tarea que se les dejó ayer, se les pide que platiquen cómo era, así que no me voy a concentrar mucho. Pero básicamente era un sistema en el que los trabajadores, todos los trabajadores, aportaban a una bolsa. Esa era una bolsa común que administraba Banco de México. Se aportaba a este fondo común, pero se llevaba el registro de las aportaciones del trabajador, de tal manera que, al final de la vida laboral, al trabajador se le diera una pensión proporcional a esas aportaciones. ¿Qué tipo de sistema era? ¿O qué tipo de sistema es con esa descripción?
Los trabajadores aportan un fondo común con el que se pagan pensiones, se registran sus aportaciones para darles una pensión proporcional. En efecto, Aranza, era un intento de sistema de cuentas nacionales. De hecho, México estuvo a punto de ser el primer país de tener un sistema de cuentas nacionales, que era precisamente el sistema de ahorro para el retiro de México, el SAR 92. Desgraciadamente, esto no era lo suficientemente liberal de lo que se quería, y en 1994 llega a la presidencia Ernesto Zedillo. Lo primero que ocurre a la llegada a la presidencia de Ernesto Zedillo es una crisis económica. Esta crisis económica ocurre pues precisamente porque durante el gobierno de Salinas se gastó mucho dinero sin tener en cuenta el equilibrio financiero. Entonces, Zedillo para muchos economistas no la llevó tan bien porque la devaluación fue de un día para otro, el peso pasó la paridad peso dólar pasó de 3 pesos con 50 centavos por dólar a 10, es decir, se triplicó. ¿Cuál fue el punto más alto de inflación durante la pandemia, chicos? Bueno, pandemia y pospandemia, si quieren. ¿Cuál fue el valor más alto de la inflación durante ese periodo? Si no me De falla, pues. en Ajá, pospandemia nada más me acuerdo que yo como casi al 8, o sea, 7 punto y algo, 8.6 80. en 2023. Ese fue el punto más alto. La inflación de México en 1995 fue del 35%. Para que vean el impacto del golpe. Si en pandemia todos nos quejábamos de que las cosas estaban bien caras a cada rato, imagínense, bueno, más bien de que los precios subían muy rápido, ¿no? Porque las cosas siguen igual de caras. Pero en México en 1995 la inflación fue de 35% y me dejó sin Super Nintendo. Ok. Entonces, imagínense el monto o lo caro que eran las cosas. Evidentemente, el gobierno para querer quitarse peso de encima, dijo, ¿sabes qué? Tal vez el sistema de cuentas nacionales tampoco me vaya a funcionar. Porque de todas formas yo voy a tener que estar haciendo aportaciones. Entonces quiero reducir mi aportación, pues ni modo. En 1995, acuérdense que los presidentes en México entran en diciembre, entonces el problema de Cedillo empezó en diciembre del 94, por eso los cambios fueron hasta 95. Se empieza a elaborar una nueva ley del IMSS. Y esta ley del IMSS, el cambio más grande que tiene es precisamente cambiar el sistema de pensiones de México a un sistema de capitalización individual. Se elabora la ley, entra en vigor en 1997 y tenemos el primer cambio de legislación en México para tener un sistema de cuentas individuales. Después el ISSSTE se va a unir a estos cambios, pero hasta 2007, 10 años después. En 2007 el ISSSTE hizo su cambio y el cambio en el IMSS y en el ISSSTE funcionan muy diferente. Con la profesora van a ver el cambio del IMSS, con el amigo van a ver el cambio del ISSSTE, pero son súper diferentes. Una pregunta. Aquí estamos hablando del sistema de pensiones en general. ¿Qué prestaciones del convenio 102 generan derecho a una pensión? ¿Cuáles son? Prestaciones que generan derecho a pensión. Ramsés, Vejez y viudez. vejez, viudez. Por aquí Aranza dice invalidez. Cesantía en edad avanzada y vejez es una misma. Nos falta una. Sobrevivientes. Sobrevivientes. Entonces sigue faltándonos una, perdón. Conté mal. Sí, Karina. Enfermedades laborales. Riesgos de trabajo, muy bien. Estas son las prestaciones que generan derecho a las pensiones, ¿no? Riesgos de trabajo, invalidez, sobreviviente y la de retiro cesantía en edad avanzada y vejez. Pregunta, y esto ya lo platicamos cuando hablamos de sistemas de financiamiento.
¿Todas estas pueden cambiarse a un sistema de cuentas individuales? Sí, no, ¿por qué? ¿Todas las puedo Ramsés? No, por ejemplo, riesgos de trabajo no, porque no tiene una fecha fija. Lo que nos mencionaba la maestra es que podría suceder el acontecimiento un día después de que entrara y pues no iba a tener nada en su cuenta individual. Correcto, ¿no? Entonces aplicaría para invalidez, sobreviviente. No, es cierto, ¿Invalidez sobrevivientes y tiene retiro. fecha fija? ¿Invalidez tiene fecha fija también? No, no invalidez. ¿Sobrevivientes tiene fecha fija? Bueno, no tampoco. Tampoco, ¿no? En Solo estas vejez. 3 no puedo hacerlo. Número 1, lo que mencionó Ramsés sobre las fechas es totalmente importante. O sea, yo puedo que tenga aquí un día y no. Invalidez tiene un periodo de espera mayor, ya vamos a ver de cuánto es en México, pero aún así con ese periodo de espera tampoco podría dejarla, ahorita les doy la causa, y sobreviviente es lo mismo, yo no sé cuándo me voy a morir, me puedo morir el segundo día de trabajo y en mi cuenta individual voy a tener 0. Otro punto importante es que ustedes vieron que estas prestaciones son sobre un porcentaje del salario, ¿no? Riesgos de trabajo, 70%, invalidez, sobrevivientes tienen un porcentaje. Si mi prestación es un porcentaje fijo de mi último salario, de mi salario vigente, ¿a qué tipo de pensión pertenece? ¿A qué tipo de sistema de financiamiento estoy hablando? Si es un porcentaje fijo de mi último salario. Beneficio definido. Correcto, Sofía y Arandi. Beneficio definido. Entonces, hasta por definición, estas van a ser de beneficio definido. Entonces, el cambio, y en la mayoría de los países es así, el cambio se hace nada más sobre las pensiones de retiro, cesantía y avanzada y vejez, que es precisamente lo que tenemos en la siguiente lámina. Entonces, por definición, esas 3 de arriba van a ser de beneficio definido y se manejan así en México, mientras que en contribución definida, pues sí se queda la de retiro, cesantía avanzada y vejez, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, pues ya que estamos hablando de México, ahora sí tenemos que saber cómo funcionan las pensiones. Evidentemente, si tenemos los grandes casos, que son los de beneficio definido y los de contribución definida, necesitamos saber cómo funciona cada caso. Entonces, pues vamos hacia allá. Empecemos con las de beneficio definido. Primero, y como siempre, los trabajadores van a hacer aportaciones a sus institutos. En este caso, la aportación, como en todo instituto de seguro social, es tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Que se compone tanto de una cantidad que da el trabajador, una el empleador y una pequeña aportación adicional que da el gobierno. En este caso, se dice que la dan los trabajadores porque es proporcional a su ingreso, entonces se va a dar por cada uno. Estas aportaciones son recibidas y administradas por los institutos. Luego, muy importante, cuando un trabajador tiene un evento que genera una pensión, ¿a qué me refiero con evento que genere una pensión? Acuérdense que estamos en beneficio definido, que tenga un accidente o una enfermedad laboral, que se le declare una invalidez o que desgraciadamente fallezca. Esos son los eventos que generan la pensión. Entonces, cuando ocurra este evento, los institutos que son los que determinan que el trabajador o sus beneficiarios, en el caso de supervivientes, van a tener derecho a una pensión, cuando estos determinan que sí van a tener derecho a la pensión, se mandan los datos de la pensión, es decir, cuánto se va a pagar y el tipo de pensión, a un sistema que se llama SAOR. Este sistema llamado SAOR, que es un sistema de administración de ofertas y resoluciones, es administrado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, recibe los datos de la pensión. Con estos datos, las aseguradoras van a recibir esos datos y van a cotizar cuánto cuesta la pensión. Es decir, por ejemplo, yo tengo una viuda de 25 años que
que tiene derecho a la pensión de viudez y va a recibir, no sé, voy a inventar un número, 10,000 pesos mensuales, la aseguradora va a generar una cotización con esos datos y la va a devolver al SAOR y automáticamente la van a recibir los institutos. ¿Hasta aquí alguna duda sobre cómo funciona esto? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Vamos al siguiente paso. Una vez que el instituto tiene la cotización, esta se la va a enviar al trabajador o beneficiario. En este punto, el trabajador o beneficiario todavía se llama prospecto, es decir, alguien que puede recibir una pensión. ¿Y qué va a pasar con estos datos? Pues el trabajador lo que va a recibir es lo que se conoce como documento de oferta. Este documento de oferta básicamente va a traer una lista de ¿qué? De aseguradoras de pensiones que que le van a ofrecer una pensión. Como son pensiones de beneficio definido, el monto de la pensión es fijo. No va a haber cambios en la pensión. La diferencia está aquí, en el costo para el instituto. Les voy a platicar más del funcionamiento. Todas las aseguradoras tienen acceso a las mismas tablas de mortalidad. Se usan las mismas tablas de mortalidad para el cálculo. Como se los mencioné al inicio del semestre, las tablas de mortalidad vigentes que utiliza el SAOR se cambiaron el año pasado. No es cierto, hace 2 años ya me estoy haciendo viejo. Se cambiaron hace 2 años y por azares del destino yo fui parte del equipo que hizo el ajuste de esas tablas. Así que si les toca una pensión que no, que esté mal calculada, puede que sea mi responsabilidad. Entonces, todas las aseguradoras usan la misma tabla de mortalidad. Si todas las aseguradoras usan la misma tabla de mortalidad, ¿cuál creen que sea el factor con el que compitan o puedan dar precios diferentes? ¿De qué factores depende el cálculo de una pensión o una prestación de largo plazo? ¿Y la utilidad y los gastos? ¿Utilidad y gastos? ¿A qué te refieres? Estamos hablando de una prestación de largo plazo, del flujos de pago de una pensión. Ok. ¿Qué voy a hacer yo con la reserva si soy la aseguradora y me pagan el monto constitutivo? ¿Qué voy a hacer con la reserva? Ajá, dijiste reservas, José Manuel, pero ¿qué hago con las reservas o qué hago con ellas? ¿Qué se hace con las reservas? Las inviertes. Y si las inviertes, ¿de qué va a depender si tienes mucha o poca reserva? Va a depender de si el ingreso es mayor a los gastos, ¿no? De cada persona. Bueno, aquí debe estar calculado para que sea lo justo. Pero ¿de qué más depende? Estamos hablando de reservas. No, Angélica, nada que ver con el salario. ¿De Si lo qué? vamos a invertir, entonces sería respecto a la tasa de interés que vamos a tener. La tasa de interés que voy a recibir, que Diego Alcántara ya lo puso aquí también, instrumentos financieros utilizados. Sofía dijo tasa de inflación indirectamente porque de la tasa dependen las tasas de interés por política monetaria, pero depende más bien de la tasa de inversión, ¿no? Y Jesús Martínez dijo la tasa, ¿no? Y pues sí, depende de las tasas. Va a depender de las tasas. Entonces las aseguradoras aquí van a competir modificando la tasa técnica con la que evalúan la pensión. Ahora, importante. Estábamos de acuerdo que, como son de beneficio definido, al trabajador se le va a pagar lo mismo, sin importar qué asegurador elija. ¿A quién le va a convenir o no la elección de la aseguradora? A los institutos, porque los institutos son los que van a pagar. Entonces,
En este documento de resolución que les dije que se les entregaba a los prospectos, va a venir marcada la lista de aseguradoras y hasta arriba siempre viene la más barata para el perdón, la más barata para el instituto. Pero no solo eso, sino que aparte se le ofrece al trabajador un bono de dinero por escoger la más barata. Porque estamos hablando que entre la más barata y la más cara la diferencia puede ser de millones de pesos. Y el bono usualmente, pues es como de, no sé ahorita en cuánto esté, pero debe ser como de 15,000 pesos. Entonces estamos de acuerdo que pues, a los institutos les conviene pagar ese bono para ahorrarse para ahorrarse algo de dinero, ¿no? Les voy a enseñar rápido. eh, ay, espérenme tantito. Ay, ya me adelanté. Esto no lo vean. Lo que quiero enseñarles es, lo que quiero enseñarles es el sitio. Este es el sitio de acceso al SAOR. Se llama segurosdepensiones.gov.mx. Aquí está. Este es el acceso al SAOR que tienen las aseguradoras, pero aparte de eso, tiene esta sección de folletos. Está desactualizada porque, no sé, conozco a las personas que lo actualizan, pero no puedo ni los voy a obligar a actualizarla, debería, pero aquí está los folletos de distintas variantes de las prestaciones. Vámonos a riesgos de trabajo, a incapacidad permanente total. Aquí está lo que les decía. Este es el folleto que se les entrega a los trabajadores. Y aquí precisamente, esta parte de arriba me la brinco porque es lo que vamos a ver en clase. Pero aquí, por ejemplo, dice claramente, la aseguradora te ofrece la mejor opción económica. ¿Les dicen esto que es relativamente mentira? Porque es cubierto nada más por el instituto. Y se les muestra en la primera página la aseguradora que le ofrece el mejor costo por la pensión. Y aquí claramente en grandote y hasta parece parece publicidad de redes sociales, dice que van a obtener un premio en dinero si escogen la más económica. Y es precisamente por eso, porque es lo que más le conviene al instituto. El trabajador va a recibir la misma pensión. Pero pues sinceramente, si les están ofreciendo dinero y le conviene tanto al instituto como al trabajador, pues lo más recomendable es que cojan la más barata, ¿no? Y en la segunda página les ofrece las que no dan premio, ¿no? Entonces, pues básicamente así es como se obtiene. Y otra vez lo que les decía, la competencia es para ver, en este caso, muy importante, en este caso, la competencia es para ver quién le ofrece la pensión más económica al instituto. Ya cuando lleguemos a contribución definida va a ser otro caso, pero para este caso de beneficio definido es la más económica ¿para quién? Para el instituto. Una vez que el trabajador elige y esperemos que haya elegido la más barata, pasa esto. El trabajador escoge una aseguradora. El instituto paga algo que se llama monto constitutivo. El monto constitutivo es como se conoce en México al valor monetario en un solo pago de la pensión. La profesora, yo creo que la próxima semana o en 2 semanas, les va a dejar una tarea con todas estas definiciones. Entonces, yo aquí les voy a dar una definición súper coloquial, súper práctica, y la definición oficial la van a ver en esa tarea, porque viene de la ley del IMSS y del ISSSTE. Pero básicamente el monto constitutivo es el monto en una exhibición que se paga por la pensión. Si estuviéramos hablando de un seguro, que lo es, pero es un seguro especial, estaríamos hablando de la prima. O sea, básicamente es eso. Es un solo pago en los recursos que se van a administrar y se van a usar para realizar el pago de la pensión. La supervisión se realiza, aquí está mal mi lámina, la debo actualizar. La supervisión se realiza por 3 entidades. Número 1, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es la que se encarga de supervisar la parte técnica actuarial de los cálculos,
más aparte la supervisión de todo el cálculo monetario de los riesgos. Más aparte, si hay tiempo, y yo espero que sí, quisiera platicar un poco sobre los riesgos que tienen estas aseguradoras en el país. Esa es la primera parte. La segunda parte la hace la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Ellos nada más, en beneficio definido, revisan muy poquito, revisan el funcionamiento del SAOR, porque también es en parte de ellos, y revisan el manejo de las tasas para las cotizaciones. Revisan muy poquito. El IMSS también es parte de la supervisión. Bueno, el IMSS y el ISSSTE, de hecho. Supervisan que todo esto funcione como debe, porque al final son ellos los que la pagan, ¿no? Y entonces, una vez que ya está pagado esto, pues la aseguradora va a realizar el pago vitalicio el pago de la pensión. Aquí quiten el tema de vitalicio porque no en todas es vitalicio. Es más, de hecho, yo se lo voy a quitar de una vez. Porque sí puede causar confusión. Entonces, déjenme quitar el término vitalicio. Ahí está. Nada más déjenlo en pago de pensión, porque no todas las pensiones de este tipo son vitalicias. Entonces no quiero meterles ruido. Pero la aseguradora inicia el pago de la pensión. La pensión se les va a pagar de manera mensual a los beneficiarios, ya sean pensionados o beneficiarios. Y va a incluir a final de año un pago adicional por aguinaldo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Ok. Profe, ¿Sí, Aranza? perdón, dijo que eran 3 entidades que realizan la supervisión. Dijo que era la Comisión CNCF, Nacional. los institutos y la CONSAR. Gracias. Ok. ¿Alguna duda más? Híjole, son 7:53 y vamos a cambiar de subtema. Entonces no quisiera dejarlo cortado. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Tampoco es que les esté regalando media clase, son 2 minutos. Vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos la siguiente clase conmigo, que tentativamente sería dentro de más de una semana, ¿verdad? Bueno, si mañana no hay paro, sería conmigo. Pero si hay paro, pues sería estar regresando de la semana de esta que va a dar la facultad, ¿no? Entonces, pues si no hay paro, nos vemos mañana y continuamos con la otra mitad, que es la parte de contribución definida. Entonces, si no hay ninguna duda, nos vemos y en cuanto sepamos si hay paro o no mañana, pues lo comunicamos.